Sí, que sí se está escuchando. Perfecto. Perfecto, entonces vamos a esperar unos minutitos a que entre un poco más de gente. Mientras tanto, tengan a mano sus cuadernos para tomar apuntes. Igual, cualquier duda que surja a lo largo de la charla del doctor, ustedes pueden mandar por los comentarios en el chat de YouTube y nosotros vamos seleccionando que no se repitan y después al final le vamos a pasar las preguntas al doctor para que les pueda responder. Listo, vamos a empezar entonces. Ya. Preparamos con el doctor. Ya, perfecto, podemos empezar entonces. A ver, listo. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro primer proyecto Conociendo la Farmacología en Adulto, Madre y Niño. El objetivo de este proyecto es reforzar los conocimientos que ustedes ya tengan en farmacología para que les pueda ayudar a dar un mejor tratamiento a sus pacientes. El día de hoy hemos hecho la charla para farmacología en el adulto o en medicina interna, para lo cual vamos a topar los temas de AINES, diuréticos y opioides. Sigue, Tommy. Bueno. Perfecto. No, adelante, doctor. Buenas tardes con todos. Como lo dijo Cris hace un momento, lo que vamos a hacer ahora es estos tres grupos grandes de medicamentos. Como lo dijo Cris, vamos a empezar con los AINES, luego vamos a seguir con los medicamentos opioides y al final vamos a terminar con un repaso bastante rápido de los diuréticos porque es un contenido bastante extenso, sobre todo el tratar los diuréticos y tratarlo uno por uno, entonces vamos a hacer un repaso bastante rápido. Entonces creo que ya podemos empezar. Vamos a empezar, como les dije, con los AINES. Los AINES son un grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos porque son inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa. Actúan tanto en la COX-1 como en la COX-2 para disminuir la formación de prostaglandinas y tromboxanos. La mayoría de estos medicamentos no tienen relación química entre unos y otros, sin embargo, tienen el mismo efecto, como les dije, actúan sobre la COX-1 y la COX-2 para disminuir la formación de las prostaglandinas. Estos medicamentos tienen tres acciones principales. Son analgésicos, actúan como antipiréticos y actúan como antiinflamatorios y además algunos tienen efectos antiagregantes. Los efectos analgésicos, sobre todo, están dados por el compuesto químico que cada uno de ellos tiene, y unos tienen diferentes acciones de los otros, a unas más potentes que otras. En el ejemplo que les pongo aquí, por ejemplo, en los analgésicos, el ketorolaco tiene mucha más acción analgésica que el ibuprofeno y que el naproxeno, y estos dos tienen mucha acción analgésica que el ácido acetilsalicílico. El mecanismo de acción de los AINES es básicamente la inhibición de la ciclooxigenasa, de la COX-1 y de la COX-2, al inhibir la biosíntesis de las prostaglandinas y por lo tanto de algunos leucotrienos. La ciclooxigenasa es la primera enzima de la síntesis del ácido araquidónico y los productos finales del ácido araquidónico, tanto las prostaglandinas como el tromboxano, son inductores de la inflamación. Hay que tener en cuenta que muchos de estos antiinflamatorios no actúan
sobre la formación de los leucotrienos, no actúan en la vía de la lipoxigenasa, que es la otra vía enzimática de del ácido araquidónico. Las prostaglandinas, que son el producto final, tienen acciones citoprotectoras en el estómago, actúan también a nivel renal, dilatan la vasculatura renal y también ayudan a contraer el útero. La mayoría de los AINES actúan de forma reversible y competitiva como inhibidores de la COX. Hay uno en específico de estos que no lo hace, que es el ácido acetilsalicílico, del cual ya vamos a hablar en un momento. En general, los AINES se unen muy bien a las proteínas, tienen una buena fijación a las proteínas y casi todos, o la gran mayoría, se excretan a través de filtración glomerular o secreción tubular. Muchos de estos AINES comparten los efectos secundarios, casi todos tienen los mismos efectos secundarios por el mismo mecanismo de acción. Los más importantes son el dolor abdominal en todo el sistema digestivo, dolor abdominal, erosiones o úlceras gástricas, los más graves, hemorragias en las vías, en el estómago sobre todo. En los riñones pueden causar retención de sodio y agua, pueden causar edema también. Hay una interacción con ciertos medicamentos antihipertensivos, por lo que disminuyen la eficacia de los mismos, asimismo como de los diuréticos. Disminuyen también la excreción del ácido úrico en algunos y pueden producir hiperpotasemia. Uno de los efectos secundarios más importantes, sobre todo del ácido acetilsalicílico, del cual ya vamos a hablar, es la inhibición de la agregación plaquetaria y por lo tanto un mayor riesgo de hemorragia. Entonces vamos a empezar a hablar del ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico es uno de los medicamentos de mayor uso a nivel mundial y es el AINE más usado y es el más común. Este de aquí causa una inhibición irreversible de la COX, de la ciclooxigenasa, y las acciones o los mecanismos de acción, los efectos que tiene el ácido acetilsalicílico dependen netamente y son dosis dependientes. Para una función como antiagregante plaquetario se deben utilizar dosis bajas de hasta 100 miligramos al día. Para que actúe como un analgésico o como antipirético se utilizan dosis moderadas, 325 a 650 miligramos cada 8 horas, y como antiinflamatorio podemos usar dosis altas de hasta 1 gramo cada 4 a 6 horas. Como analgésico nos funciona muy bien en dolores de poca intensidad. No funciona en vísceras, pero va muy bien para cefaleas, para mialgias o para artralgias. En el caso de antipirético, es un antipirético rápido y muy eficaz. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado del uso de la aspirina en niños. Como antiagregante plaquetario, hay que tener cuidado también porque prolonga el tiempo de hemorragia al producir una acetilación irreversible de la COX plaquetaria. Esto al final lo que hace es disminuir el tromboxano 2 y por eso se produce la antiagregación plaquetaria. El ácido acetilsalicílico se absorbe por vía oral bastante rápido. Más o menos llega a unas concentraciones plasmáticas o se detectan concentraciones plasmáticas a los 30 minutos luego de la ingesta del mismo. El 80 al 90% del producto del ácido acetilsalicílico se une a las proteínas plasmáticas, sobre todo tiene mucha afinidad por la albúmina. Tiene un metabolismo hepático y una excreción renal. La semivida depende del uso al que le estemos dando. Si es antiplaquetario, la semivida es de 2 a 3 horas y si lo estamos dando en dosis medianas o dosis altas, pues la semivida llega a durar hasta 12 horas. Los efectos secundarios, como les mencionaba al principio, el más importante de este es la irritación gastrointestinal. Puede producir gastritis, puede producir úlceras e incluso sangrados.
hay que tener en cuenta que podemos llegar a una intoxicación con el ácido acetilsalicílico, donde se puede producir tinnitus o vértigo. Sin embargo, el primer signo de toxicidad en el caso del ácido acetilsalicílico es la disminución de la audición. Puede producir también una exacerbación al asma. Y lo que les mencionaba hace un momento, hay que tener mucho cuidado en los niños porque puede producir un síndrome de Reye. El síndrome de Reye es una encefalopatía de comienzo rápido que se continúa o puede presentar también disfunción hepática y una infiltración grasa del hígado. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en el uso en los niños. El ácido acetilsalicílico interactúa con el etanol, con la warfarina y con los úricos úricos. Hay que tener en cuenta el uso del ácido acetilsalicílico en conjunto con la warfarina porque puede aumentar los efectos de la misma y puede causar sangrados a distinto nivel. El siguiente AINE del que vamos a hablar es el ibuprofeno. El ibuprofeno es el AINE más usado en Estados Unidos y en América también. Este de aquí es un inhibidor no selectivo de la COX, al igual que la gran mayoría de AINES. Este AINE, el ibuprofeno, se absorbe rápido, al igual que la aspirina, tiene un metabolismo hepático, se fija muy rápido a las proteínas. El metabolismo hepático es alrededor del 90%, tiene una semivida de 2 horas y se excreta por vía renal. Es mejor tolerado que el ácido acetilsalicílico, sin embargo, también puede producir problemas a nivel gastrointestinal. Puede producir trombocitopenia y algo que comparte mucho con el ácido acetilsalicílico es que puede producir visión borrosa. El diclofenaco, que es otro de los AINES más usados, este en cambio es uno de los más usados en Europa. Este AINE, al igual que los otros, tiene acción analgésica, tiene muy buena acción antipirética y tiene también acción antiinflamatoria. Tanto el diclofenaco como el ibuprofeno se han detectado concentraciones plasmáticas en las cápsulas sinoviales y en el líquido sinovial. Por eso, a pesar de que no se den dosis tan repetidas o dosis tan seguidas, siguen teniendo efecto analgésico y antiinflamatorio en problemas articulares. La dosis del diclofenaco varía de 100 a 200 miligramos día en varias dosis. El diclofenaco tiene, al igual que los dos anteriores, una absorción bastante rápida, pero este tiene una característica importante que tiene un efecto de primer paso hepático importante. El diclofenaco tiene una característica especial. El diclofenaco tiene una mayor selectividad a la COX-2, similar al celecoxib, que es un tipo diferente de AINE. Más o menos por el efecto del primer paso, hepático, se reduce a la mitad de su acción generalizada. Y este se excreta tanto por vía renal como por vía biliar, más o menos en un 65% por vía renal y un 35% por vía biliar. El efecto adverso, al igual que los otros dos, que lo comparte con casi todos los AINES, son efectos particularmente gastrointestinales, sobre todo a nivel de mucosa gástrica y el aumento de transaminasas. Bien, ahora vamos a hablar del paracetamol. El paracetamol es un agente analgésico y antipirético muy usado también. No se lo considera dentro de una AINE porque tiene un débil efecto antiinflamatorio, aunque en dosis muy altas se ha visto que puede llegar a inhibir la COX-2 hasta en un 50%. Es importante que el paracetamol no inhibe la COX en tejido periférico, por eso no posee el efecto antiinflamatorio. Sin embargo, inhibe la COX-2 a nivel de encéfalo, y eso es lo que le da el efecto antipirético sobre todo. El paracetamol tiene una semivida de 2 horas y tiene muy buena absorción vía oral.
al igual que los anteriores, tiene un metabolismo hepático y la excreción es renal. Hay que tener en cuenta que el paracetamol, la sobredosis de paracetamol es muy común o se ha presentado mucho, sobre todo en niños, porque es el medicamento que más está disponible en los hogares. Cuando hay una sobredosis, hay que estar pendiente sobre todo de los problemas hepáticos que pueden causar. Es muy hepatotóxico en dosis muy altas. Las dosis normales va de 325 a 1 gramo cada 6 a 8 horas, con una dosis máxima de 4 gramos al día. Como les mencionaba, uno de los efectos adversos más comunes es la hepatotoxicidad y la necrosis hepática inducida por una sobredosis de paracetamol. En este caso, tenemos a disposición un medicamento que es la N-acetilcisteína, que funciona como antagonista del paracetamol a nivel hepático. La N-acetilcisteína se debe usar en una dosis de 140 miligramos por kilogramo en una dosis, para luego continuar con dosis de 70 miligramos kilogramos cada 4 horas, hasta llegar a un total de 17 dosis. Así podemos contrarrestar los efectos de la sobredosis, pero además de eso, podemos usar carbono activado si es que la ingesta del paracetamol, y nosotros vemos al paciente antes de las primeras 4 horas o luego de las primeras 4 horas de ingerido este. Podemos usar carbono activado y hacer un lavado gástrico para evitar que se llegue a la necrosis hepática y a la hepatotoxicidad. Eso en cuanto a los AINES. Entonces, podemos resumir en cuanto a los AINES que todos no tienen una relación química unos con otros, pero al final tienen el mismo efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Funcionan en las vías del dolor y dependen del tipo de dolor y la intensidad. Son clasificados como analgésicos leves. El efecto antipirético de todos los AINES en general se da siempre y cuando haya algún aumento en las citocinas, por ejemplo, en una infección. Cuando tenemos una infección hay un aumento de las citocinas, por ejemplo, de la interleuquina 1B, de la interleuquina 6, del factor de necrosis tumoral, y esto aumenta la síntesis de prostaglandinas en la región hipotalámica y en la región periódica. El efecto se da al inhibir esta síntesis de prostaglandinas. Los AINES no funcionan y no influyen en la temperatura corporal o si la temperatura aumenta por factores externos. Las cosas que comparten todos estos, que se absorben de manera rápida y completa en el sistema digestivo. La concentración máxima depende del tipo de medicamento, pero varía entre la 1 y las 4 horas. Se unen casi todos a proteínas plasmáticas, entre el 95 y el 99%. Todos tienen metabolismo hepático y todos tienen excreción renal. Ahora podemos pasar a los opioides. Los opioides son un grupo de fármacos derivados de la amapola del opio. Todos estos poseen afinidad selectiva por receptores opioides, por lo tanto causan analgesia sobre el sistema nervioso central. Tenemos dentro del sistema nervioso central y en nuestro cuerpo un sistema opioide endógeno que está compuesto por péptidos opioides endógenos y los receptores opioides. La función del sistema opioide endógeno es la modulación inhibitoria de la sensación nociceptiva. Entonces, tenemos dentro de este sistema opioide dos cosas importantes. La primera, que tenemos 3 familias de péptidos opioides clásicos: las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas.
Y asimismo tenemos tres tipos de receptores clásicos. Los receptores mu, los receptores delta y los receptores kappa. Los receptores mu tienen mucha afinidad por las endorfinas. Los receptores delta tienen mucha afinidad por las encefalinas y los receptores kappa tienen mucha afinidad por las dinorfinas. Dentro de los mismos receptores, los receptores mu, tenemos aquí en el siguiente cuadro, como les decía, los receptores mu están activados por el péptido endógeno, por las endorfinas. Y estos de aquí están activados por la morfina. Y tenemos tres clases en realidad, pero son dos las importantes en este caso de acciones analgésicas. Tenemos el receptor mu1, en el cual están involucrados la analgesia, la sedación, la parte de náusea y vómito, y además la dependencia. Y el receptor mu2, en el que están involucrados la depresión respiratoria, la sedación, aimiosis y estreñimiento, y el mu3, que tiene que ver con la vasodilatación. Los receptores mu están ubicados en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y en todo el aparato digestivo. Los receptores delta, que como les dije hace un momento, tienen o son activados, tienen mucha afinidad por los Los receptores delta, que tienen mucha afinidad por las encefalinas, tienen que ver mucho con la analgesia espinal. También están involucrados en vías de sedación, tienen que ver con la depresión respiratoria y tienen que ver con la miosis. Los receptores delta se encuentran sobre todo en el cerebro y en el sistema nervioso periférico. Y por último, los receptores kappa. Los receptores kappa, que tienen mucha afinidad por las dinorfinas. Los receptores kappa tienen que ver mucho con la analgesia, igual que sus dos receptores anteriores, con la diuresis y con la disforia. Estos de aquí se encuentran en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico. Hay que tener en cuenta que los opioides, al igual que los otros medicamentos de los que hablamos, los AINES, son dosis dependientes. Pero en los receptores opioides tenemos que hablar de dos conceptos importantes. Tenemos que hablar de los conceptos de tolerancia, que ya les voy a hablar en un momentito. El mecanismo de acción. Los receptores mu, los receptores kappa y los receptores delta se encuentran en neuronas transmisoras del dolor. Estas neuronas, estas células tienen proteínas específicas de membrana. A nivel supraespinal, a nivel espinal y a nivel periférico tienen estas proteínas específicas de membrana llamadas RO. ¿Cómo funcionan estos? El opioide se une al receptor de membrana y el receptor de membrana al final lo que va a hacer es inhibir la adenilatociclasa a través de una proteína G de membrana. Esto lo que hace es disminuir los niveles intracelulares de AMP cíclico. Y la función al final es que altera la fosforilación de proteínas intracelulares. ¿Cómo actúa esto en las neuronas? Al alterar la fosforilación de proteínas, pues lo que hacen es modificar la permeabilidad de los canales de potasio y de calcio. Y esto disminuye la excitabilidad celular. Cierran los canales de calcio, por lo tanto disminuyen la liberación de neurotransmisores en la terminación presináptica. Y por el otro lado, aumentan la hiperpolarización de las neuronas posinápticas al abrir los canales de potasio, y esto aumenta la inhibición. Los opioides se pueden clasificar en agonistas puros, que desencadenan una respuesta biológica máxima,
agonistas parciales, agonistas antagonistas, opioides atípicos y antagonistas, pero nosotros vamos a hablar de algunos en específico. Vamos a hablar de la morfina. La morfina es un agonista parcial. Esta actúa en el sistema nervioso y en el músculo listo. Los efectos son netamente dosis dependiente. Pueden producir analgesia, somnolencia, euforia, depresión respiratoria y espasmo en las vías biliares. Tienen buena absorción por el tubo digestivo, también buena absorción por vía rectal, y el 35% de la morfina está ligada a las proteínas. Tiene una semivida de 2 horas, tiene un metabolismo hepático y una excreción renal. La morfina provoca náusea y vómito por efecto directo en el sistema nervioso central y libera histamina y puede producir prurito como un efecto adverso. El otro medicamento del que vamos a hablar en este caso es del fentanil. El fentanil también es un potente opioide agonista. A diferencia de la morfina, el fentanil no libera histamina y este es mucho más liposoluble. La morfina tiene un muy buen efecto analgésico y produce depresión respiratoria. El fentanil tiene el efecto analgésico del fentanil es muy bueno, sin embargo, la depresión respiratoria tiene un efecto mucho más prolongado que el analgésico. El fentanil es un medicamento que se utiliza y que es un coadyuvante en los procesos de anestesia. Y ahora, los antagonistas de los opioides. Ya hablamos de los agonistas, tanto la morfina como el fentanil, y ahora vamos a hablar de los antagonistas. Los antagonistas, la naloxona, que es el medicamento por elección, es el antagonista puro de los 3 receptores. Es un medicamento sintético que revierte el efecto depresor. Este es el medicamento para la sobredosificación de algunos de los medicamentos opioides. Cuando sospechamos de alguna intoxicación, ya sea por cualquier opioide, por alguno de los opioides, hablamos de que se puede administrar dosis desde 0.4 miligramos hasta 0.8 miligramos, tanto intramuscular o intravenoso, y estos eliminan los efectos agonistas del receptor. Luego de la administración de la naloxona se puede ver los efectos reversores incluso hasta en media hora luego de la primera administración. La naloxona tiene un metabolismo hepático al igual que los otros y una eliminación renal. En resumen, entonces, los opioides es el grupo de fármacos derivado de la amapola del opio y tienen las 3 familias, los opioides endógenos, las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas, y los 3 receptores principales, el mu, el kappa y el delta. La mayoría de los medicamentos opioides son selectivos para mu1, que es el más involucrado en las vías de la analgesia y de la sedación, y todos los receptores opioides están acoplados a proteínas G. Como les decía hace un momento, en estos medicamentos hay que hablar de un concepto de tolerancia. La tolerancia es la disminución de la eficacia de un fármaco a dosis dependiente. En los opioides se puede hablar de una tolerancia cuando nosotros administramos de forma transitoria un opioide, y hablamos de una tolerancia crónica cuando administramos de forma sostenida. La tolerancia a lo que hace referencia es que los receptores se vuelven insensibles al medicamento y por lo tanto se necesita mayor cantidad de medicamento para llegar al mismo efecto.
Ahora vamos a terminar con el último grupo grande de fármacos, que son los diuréticos. Los diuréticos son fármacos que estimulan la excreción renal de agua y electrolitos. Los diuréticos lo que hacen es alterar el transporte de iones a lo largo de la nefrona para excretar agua y electrolitos. El objetivo de los diuréticos, el objetivo de su uso es conseguir un balance negativo de agua. Estos actúan a través del sodio o de la osmolaridad en la nefrona para conseguir este balance negativo. Tenemos varias clasificaciones de los diuréticos. Se pueden clasificar según la efectividad en alta eficacia, eficacia mediana o baja eficacia. ¿A qué se refiere esto? Los medicamentos que tienen alta eficacia o máxima eficacia quiere decir que excretan más del 15% del sodio filtrado. Un ejemplo de estos es la furosemida. Los medicamentos de eficacia media excretan del 5 al 10% del sodio filtrado. Y aquí tenemos, por ejemplo, la hidroclorotiazida. Tenemos los de eficacia baja o los de eficacia ligera, que excretan menos del 5% del sodio filtrado. Y dentro de estos de aquí tenemos los ahorradores de potasio, por ejemplo, la espironolactona, o los inhibidores de la anhidrasa carbónica, por ejemplo, la clortalidona. Otro tipo de clasificaciones según el sitio de acción. Tenemos los que actúan en el túbulo proximal, tenemos los que actúan en el túbulo distal y en el asa de Henle. Y según el mecanismo de acción, tenemos los inhibidores de la reabsorción de sodio, los diuréticos osmóticos y los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Empecemos con los diuréticos de asa. Lo que hacen los diuréticos de asa es inhibir el contrasporte de sodio-potasio-cloro de forma reversible. Estos actúan en este cotransporte a nivel del asa de Henle ascendente, cortical y medular. Se inhibe la absorción de cloruro de sodio en esta porción de la nefrona. Tenemos que actúan excretando electrolitos. Lo que hacen es aumentar la excreción urinaria de sodio, cloro y potasio, y a su vez inhiben la resorción, es decir, aumentan la excreción de calcio y magnesio en la porción ascendente de la asa de Henle. Estos producen diuresis al inhibir la resorción del cloruro de sodio, disminuyen la osmolaridad de la médula y por lo tanto se reabsorbe o se absorbe menos agua. El ejemplo principal y el medicamento más usado dentro de los diuréticos de asa es la furosemida. La furosemida es de administración oral y parenteral y es muy usada en urgencias hipertensivas por la rápida biodisponibilidad que llega a tener en el cuerpo. Además, se usa en edema pulmonar agudo y en algunos edemas hepáticos y renales. Como les decía, se usa en urgencias hipertensivas porque la biodisponibilidad incluso llega a estar en el cuerpo menos de 30 minutos luego de la administración. La furosemida se secreta por el túbulo proximal y es de acción corta, es decir, que dura entre 3 y 6 horas. Los efectos adversos de los diuréticos de asa son muy conocidos y son muy importantes. Debemos tener en cuenta sobre todo la autotoxicidad. La autotoxicidad en el caso de los diuréticos de asa es reversible y hay que tener mucho cuidado del uso de la furosemida, que es el medicamento por excelencia de este grupo, con el uso de aminoglucósidos. La autotoxicidad se produce porque hay una modificación del voltaje de la endolinfa por un bloqueo del cotransportador. Se produce también hipocaliemia, pero esta de aquí se puede prevenir combinando con otros diuréticos, que ya les vamos a mencionar en un momento. Hay que tener cuidado, sobre todo, la combinación de diuréticos de asa con los digitálicos porque producen una hipocaliemia severa. También pueden producir hiperuricemia por un bloqueo de la secreción activa en el túbulo contorneado proximal al disminuir la eliminación del ácido úrico. Y pueden producir también hiperglucemia porque inhiben la secreción de insulina
inhiben la captación de glucosa y aumentan la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. Las tiazidas. Estos son los diuréticos más usados y son los más conocidos también. Dentro de las tiazidas tenemos dos tipos principales, los de acción corta, como la hidroclorotiazida, y los de acción prolongada, como la clortalidona. Estos actúan directamente en la porción distal del túbulo proximal. Son diuréticos derivados de las sulfamidas y, como les decía, actúan en la porción distal, disminuyendo la reabsorción de sodio por inhibición de un cotransportador sodio-cloro en la membrana del túbulo contorneal. Tenemos además los efectos adversos de las tiazidas, producen hipopotasemia, producen hipercalcemia, pueden llegar a producir alcalosis metabólica y producen hiperuricemia e hiperglucemia. Ahora, los diuréticos ahorradores de potasio, estos actúan en el túbulo colector. Estos tienen dos mecanismos de acción. Inhiben los canales de sodio en la membrana luminal y por lo tanto inhiben la eliminación de potasio y de hidrógeno, por ejemplo la amilorida y el trientereno. Y el segundo mecanismo de acción es que son antagonistas de la aldosterona, en este caso la espironolactona. Este compite por los receptores de la aldosterona y por lo tanto disminuye la reabsorción de sodio y aumenta la secreción de potasio y de hidrógeno. Los diuréticos ahorradores de potasio se usan asociados a otros diuréticos para impedir la pérdida de potasio. Van muy bien en la hipertensión y en la insuficiencia cardíaca. Y, como les decía, la espironolactona, al ser una antagonista de la aldosterona, se usa para tratar el hiperaldosteronismo. Los efectos adversos más comunes de estos de aquí, porque son ahorradores de potasio, son la hiperpotasemia y por lo tanto la hiponatremia. Estos pueden llegar a producir una acidosis metabólica y pueden producir disfunciones gastrointestinales. Los antagonistas de la aldosterona, en este caso la espironolactona, puede producir ginecomastia, trastornos menstruales y puede llegar a producir disfunción sexual masculina. Por lo tanto, no se deben administrar de forma muy prolongada. Y pues bien, los diuréticos osmóticos no se absorben bien por vía oral. Estos de aquí actúan en los segmentos permeables al agua, sobre todo en el túbulo proximal y en el asa de Henle. Los diuréticos osmóticos aumentan la presión osmótica dentro del túbulo, disminuyen la reabsorción de agua y por lo tanto aumenta el volumen de orina excretado y también se excreta algo de sodio. Ahora bien, los diuréticos osmóticos, ejemplo el manitol o la isosorbida, van muy bien en problemas de edema cerebral o en problemas de insuficiencia renal aguda. Hay que tener cuidado con estos diuréticos porque no se deben administrar en insuficiencia cardíaca congestiva porque aumentan la volemia
y aumentan la diuresis. Van muy bien en el edema cerebral porque disminuyen la presión intracraneal y también disminuyen la presión intracelular. Pues bien, como les dije al inicio, este era un recorderis, este era un resumen de los medicamentos, de estos 3 grupos de medicamentos que nosotros usamos constantemente en la práctica clínica diaria. Al hablar de AINES, al hablar de diuréticos y al hablar de opioides, debemos recordar estas cosas bastante puntuales y este resumen para que tengan en cuenta las cosas más importantes de cada uno de estos medicamentos. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas que ustedes durante la charla han ido haciendo. Entonces les voy a responder. Si me dan un minutito para ubicar en las preguntas. Ok. Tengo la primera pregunta. Tengo la primera pregunta aquí, en la que dice que si el diclofenaco puede llegar a causar renal. Pues bien, el diclofenaco sí puede llegar a causar daño renal siempre y cuando tenga un uso continuo y un uso prolongado. Por lo tanto, tanto el diclofenaco como el naproxen y el ibuprofeno son tóxicos para el riñón y se deben tomar por periodos cortos y se deben tomar siempre con periodos cortos. Una carga excesiva del diclofenaco o dosis elevadas de diclofenaco y a repetición puede llegar a causar daño renal. Otra de las preguntas que tengo. Ok. Las dosis, tengo aquí una pregunta que dice que ¿cuál es la dosis tóxica del paracetamol? La dosis tóxica puede existir toxicidad con dosis mayores de 200 miligramos por kilogramo en niños o en adultos de 6 a 7 gramos. Sin embargo, hablamos de una dosis letal cuando superan los cuando llegan de 13 a 25 gramos. Se puede producir una toxicidad crónica. Se puede producir una toxicidad crónica si se ingiere más de 4 gramos de paracetamol al día por más de 8 días seguidos. Como les explicaba, el paracetamol es un medicamento bastante seguro. Es un medicamento que se puede usar para, sobre todo, analgesia y para antipiresia, pero hay que tener mucho cuidado con los niños por las dosis que les acabo de mencionar. Sobre todo, más de 200 miligramos kilogramos en niños y en adultos 6 o 7 gramos ya podemos hablar de toxicidad aguda. La dosis letal de 13 a 25 gramos y puede haber toxicidad crónica si se ingieren más de 4 gramos de paracetamol al día. Tengo aquí otra pregunta. La dosis de la naloxona va de 0.4 miligramos aquí está, de 0.4 miligramos a 0.8 miligramos. Con esta dosis, a la media hora ya se pueden empezar a observar la reversión de los efectos depresores, sobre todo de la depresión respiratoria.
Tengo aquí otra pregunta. Pues a ver, tengo aquí la pregunta. Sobre la N-acetilcisteína, ¿también se usa la misma dosis de desintoxicación en niños? No. En niños, un buen retorno. En un momentito tengo problemas con el micrófono. Ok. En niños, la dosis puede ser de 100 miligramos cada 8 horas, pero depende de la edad del niño en general. Entre 2 a 7 años puede ser hasta 300 miligramos al día. En niños más grandes puede ser incluso de hasta 600 miligramos en 24 horas. Pero la dosis que les mencioné para la reversión es para el tratamiento en adultos. Tengo otra pregunta. Denme un momentito, por favor. Okay. Tengo otra pregunta, que ¿cuál es el AINE de preferencia en emergencia? Pues bien, los AINES van a depender del tipo de patología al que nos estemos enfrentando. Tenemos algunos AINES que se usan en emergencia. Los más usados son el ketorolaco y el diclofenaco, porque es el ketorolaco de forma intravenosa y el diclofenaco en vía intramuscular, porque tienen buena respuesta al dolor y tienen una biodisponibilidad inmediata. Y alivian el dolor de manera muy buena. Como les mostraba en esta diapositiva de acá, el ketorolaco tiene una de las acciones analgésicas más importantes por sobre el ibuprofeno, el naproxeno e incluso por sobre el diclofenaco. Entonces el ketorolaco es uno de los AINES más usados dentro de la emergencia. Un momentito les comparto la pantalla. Eso. Perfecto. Ya. Ok. Me dicen acá también que hable un poco sobre la dependencia de los opioides. Como les decía, las acciones de los medicamentos son dosis dependientes y la dependencia de los opioides se produce por el uso, por la interacción con el receptor mu1. La dependencia sucede obviamente luego del consumo de opioides con regularidad y luego de que se producen periodos de tolerancia y por un tiempo de periodo largo. La dependencia quiere decir que el cuerpo se acostumbra a las cantidades de un medicamento, pero la dependencia no es lo mismo que la adicción.
La dependencia es que nosotros necesitamos consumir el medicamento para controlar el dolor. La adicción es que una persona necesita dosis cada vez mayores para uso recreacional normalmente. Los signos y síntomas de la dependencia de opioides primero empiezan con la tolerancia, empieza con la tolerancia crónica en la que nosotros vamos a empezar a necesitar más cantidad de medicamento para aliviar el mismo dolor. Otro de los síntomas de la dependencia es que hay dificultad para dejar de tomar los mismos. Y el más importante para entender la dependencia es la abstinencia. Cuando nosotros tomamos menor cantidad de opioides, vamos a empezar a presentar signos de abstinencia. Tengo acá otra pregunta de un minutito, por favor. A ver, tengo aquí otra pregunta. A ver. Tengo aquí una pregunta sobre otro medicamento opioide. Tengo otra pregunta que dice, ¿es posible revertir el efecto depresor respiratorio de morfina o fentanilo usando la nalbulfina, considerando que es un antagonista mu y agonista kappa al no disponer de naloxona? Pues a ver, la nalbulfina es también un analgésico que se utiliza en estados de dolor agudo, en estados de dolor preoperatorios o como suplemento de la anestesia general. Sin embargo, la nalbulfina produce depresión respiratoria similar al uso de la morfina. La nalbulfina, a pesar de que tiene actividad como antagonista, hay en algunos pacientes que no antagoniza los efectos si se lo usa con algún otro medicamento. La nalbulfina un momento, tengo un problema con el micrófono, denme un minutito. Hola, ahí, ok. La nalbulfina tiene propiedades agonistas y tiene propiedades antagonistas. Si bien es cierto, tiene relación con la naloxona al ser antagonista, también tiene relación con otro medicamento, con la oximorfina, por lo tanto, tiene efecto agonista. Como les decía, la nalbulfina se usa para el tratamiento de dolor y en algunos dolores crónicos como el cáncer. Como les decía, la nalbulfina tiene una actividad mixta, tanto agonista como antagonista de los receptores opioides. Sobre los receptores mu, sobre los receptores kappa y sobre los receptores delta.
si bien es más potente como antagonista de los receptores mu, y tiene menos efectos también, son los efectos agonistas sobre kappa 1 y kappa 2, los que van a producir la depresión respiratoria. Entonces, como tal, la nalbulfina no nos va a ayudar para tratar la depresión respiratoria por esta dicotomía que tiene al ser agonista y antagonista. La pregunta decía que es antagonista de mu y agonista de kappa. Sí, es antagonista de mu, por lo tanto va a disminuir, pero acuérdense que los receptores kappa también tienen que ver con la depresión respiratoria. Tengo aquí otra pregunta. Dame un minutito. Mil disculpas por el momento. En internet del doctor al parecer anda un poquito flojo. Está respondiendo ya las últimas preguntas y ahorita está intentando mantener la conexión con nosotros. Si por favor nos tienen un poquito de paciencia para que esperar a que el doctor se conecte nuevamente. Aprovechar este momento para agradecer a cada uno de ustedes que ha estado presente en esta jornada y también dejarlo abiertamente invitados a todos los que quieran participar en las siguientes jornadas, que van a ser mañana y pasado mañana a esta misma hora por el mismo canal de YouTube. Así que están todos muy invitados y que se extienda la invitación si es que esta jornada les resultó provechosa, y para así poder resolver dudas y seguir en este proceso de aprendizaje. El día de mañana tendremos al doctor Gabriel Contreras para explicar la farmacología en el paciente pediátrico, así que los que estén interesados en esta temática, bienvenidos. Esperemos un momento. Listo, ya tenemos de nuevo aquí al doctor con nosotros. Si por favor nos esperan un minutito más que se restablezca la conexión y va a seguir respondiendo sus preguntas. Hola, ahí me... Listo, sí. Perfecto, un segundo. Bienvenido de nuevo. Ya, perfecto, ahí sí. Mil disculpas, tuve algún problema con la conexión y se quedó cerrado, no podía seguir respondiendo las preguntas. Si me dan un minutito, por favor.
En unos momentos les estaré enviando al chat de WhatsApp la lista de asistencia de salida para que por favor también completen sus datos. De esta manera podremos constatar quiénes estuvieron desde el inicio hasta el final de la charla para poder emitirles sus certificados. Listo. A ver, ahora sí. Estamos nuevamente. A ver. Tengo aquí otra de las preguntas. Tengo aquí otra de las preguntas en la que dice: ¿la furosemida causa problemas renales? Pues en realidad la furosemida, como les decía, es el diurético de asa que más se usa y en realidad no causa problemas renales. La furosemida se usa bastante en problemas de insuficiencia renal. Entonces, más bien, como es el más amplio y es el que más se utiliza, entonces, en estados de enfermedad renal crónica, en estados de insuficiencia renal crónica, si bien es cierto, existe una disminución del número de nefronas, y si las nefronas disminuyen su capacidad de respuesta a los diuréticos, lo que nosotros queremos en una insuficiencia renal, en una enfermedad renal, es que el diurético llegue en una concentración bastante buena a la luz tubular para que produzca el efecto. Y es en este caso donde la furosemida en dosis intravenosa funciona muy bien para la insuficiencia renal. Entonces, por lo tanto, no produce daño como tal. Déjame ver, tengo creo alguna otra pregunta. Sí, hay una última pregunta ahí. Por favor, doctor. Para el tratamiento de personas con ansiedad, ¿se puede dar un opioide? ¿Y cuál sería el más recomendado? Hay que tener en cuenta que los opioides pueden producir dependencia. No está tan recomendado el uso como tal de opioides para la ansiedad o para trastornos de ansiedad o para trastornos de depresión. De hecho, cuando se van a recomendar o cuando se van a usar morfina o cualquier derivado de los opioides, se debe estar seguro que no se deben hacer test o se debe realizar algún tipo de prueba para saber que el paciente no sufre de cuadros de ansiedad o depresión, porque en estos casos los niveles de dependencia o los niveles de tolerancia van a llegar más rápido y van a producir adicciones a lo largo del tiempo. ¿Tienes alguna otra pregunta que enviarme, Cris? Hay una última. Sí, ahorita nos llegó una última pregunta. Ya te la envío, te la leo. ¿Es aconsejable cambiar de AINE cuando se estabiliza el paciente con ketorolaco intravenoso por su toxicidad? Sí. La idea de las terapias intravenosas es disminuir el dolor del paciente en ese momento. Una vez que se logre controlar el dolor, pues se puede sustituir el AINE intravenoso o intramuscular, el diclofenaco o el ketorolaco, por un AINE por vía oral. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Creo que con eso quedan respondidas las preguntas que nos han enviado hasta el momento. De nuevo, doctor, le agradecemos muchísimo por su participación. De igual manera, quiero recordarles a los asistentes que el material de los doctores se les podrá compartir para que puedan utilizarlo, porque aclaremos, este era un resumen de estos 3 temas, así que esta información para que les pueda servir a ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia. De nuevo, gracias al doctor Guerrón.
Gracias a todos ustedes. Mañana nos veremos a las 5 de la tarde. La jornada del día de mañana será bases de farmacología en el paciente pediátrico con el doctor Gabriel Contreras. Les voy a mandar la lista de asistencia de salida y con eso sería todo. Muchísimas gracias. Ok, gracias a todos por haber escuchado y por haber participado en estas jornadas. Muchísimas gracias con todos.